Marco Aurelio fue una persona que vivió situaciones muy duras. Ejercitaba mucho el memento mori porque se daba cuenta de que nada está garantizado. Nos dicen los estoicos, todo es un préstamo de la fortuna. Cuando abrazas a tu hijo, quiérelo, disfruta de ese abrazo, pero recuerda que estás abrazando a un mortal. Exponernos voluntariamente a situaciones adversas para en el momento en el que esas situaciones adversas se den, tú ya estés preparado. Es un triángulo, hermano. Está la mente, el cuerpo y el espíritu, y hay que entrenar las tres. Como tú abandones una, la pirámide se cae. Y tú le puedes salvar la vida con eso. Esa persona que pierde la pierna, en 2 minutos y medio pierde el conocimiento y en 3 está muerta. Uno de ellos sacó un cuchillo, le lanzó una puñalada al cuello, el otro puso la mano, le cortó todo esto entero. Quité el cinturón, se puso yo aquí, bien apretado el cinturón, y bueno, pues prácticamente le salvamos. Dijo Sófocles, no hay nada más grandioso que el ser humano. Predicatium. Muy buena familia, hoy tenemos aquí a Ancorey Apolinario. Él es militar de infantería del ejército español, estuvo presente en la operación Cumbre Vieja cuando explotó el volcán en La Palma y es uno de los mayores divulgadores del estoicismo en nuestro país. Ya sabéis que desde Predicatium queremos traer a la sociedad actual los valores y enseñanzas que nuestros ancestros dejaron para nosotros. Unas enseñanzas basadas en la filosofía estoica, una filosofía de superación, de libertad y de fuerza de voluntad. ¿Y quién mejor que nuestro invitado para hablarnos de todos estos temas? Queredme, familia, que los temas que vamos a tratar hoy no van a dejar indiferentes. Hermano. O sea, tío, hermano, a fuego. Dale caña. A ver, cuéntanos, ¿quién eres y a qué te dedicas? Pues soy militar, actualmente me encuentro en servicio activo, concretamente arma de infantería, y soy divulgador de estoicismo, lo cual yo creo que son dos mundos que compaginan perfectamente. Ya explicaremos más adelante por qué. Me imagino que por tu profesión como militar hay determinados temas que no estás autorizado para hablar, ¿no? Es afirmativo, pero claro, eso es algo que yo creo que es lógico. Cualquier unidad de combate que se precie no puede desvelar material sensible que decimos nosotros, porque igual que una persona como tú, un civil, obtiene esa información, la puede obtener el enemigo también. ¿En qué momento de tu carrera militar descubres el estoicismo y por qué? Pues fue de una forma curiosa. Yo en el trabajo me fracturé la mano derecha y claro, inevitablemente me tuve que dar de baja, inevitablemente. ¿Qué pasa? Que yo soy una persona muy energética, tengo mucha energía, muchas ganas de hacer cosas y claro, me vi en la situación de que no podía hacer nada. Yo intentaba hacer cosas en casa tan básicas como limpiar y tenía que barrer con el palo de la escoba aquí con esta mano, al final me sobreponía a mis límites y me hacía aún más daño. Encima la baja se me alargó porque me pegaron mal el hueso y tuvieron que volver a fracturar para que se pegara bien. Bueno, una locura, una locura. Y claro, ¿qué hago yo para intentar llenar esa especie de vacío, esa bajona tan fuerte que me dio? Pues me puse a estudiar. Soy una persona que le gusta mucho estudiar, estaba en la universidad y bueno, mil historias. Y me puse a estudiar estoicismo, me puse a estudiar filosofía en general, a buscar formas de pensamiento que llenaran eso. Y descubrí varias formas de pensamiento, descubrí el hedonismo, el epicureísmo, 1000 formas, hasta que descubrí el estoicismo. Y desde el minuto cero ya descubrí que tenía muchas similitudes con lo que a mí me habían enseñado anteriormente en el ejército y que cuadraba perfectamente conmigo. Me di cuenta de que los problemas que tenemos hoy en día en la actualidad también existían antiguamente, hace más de 2000 años, y que antiguamente existía una solución que hoy en día es perfectamente válida. Bueno, para mí es la mejor. Nada, empiezo a tener toda esa información y era un montón, tío, era un montón de información. Por ejemplo, las cartas de Meditaciones de Marco Aurelio, que es su mayor obra, eso es un diario de él, un diario en el que él describe su día a día, lo que le va pasando, y va sacando sus reflexiones estoicas. ¿Qué pasa? Que hay muchísima paja. ¿Por qué? Porque a lo mejor en un capítulo extenso me di cuenta que podía sacar un concepto que se podía resumir en un párrafo el cual tendría un inmensurable valor. Y nada, decidí hacer un resumen para mí. Me hice un resumen. Inevitablemente uno le da su toque personal, ¿no? Porque mi madre, por ejemplo, que es budista, pues al ser mi madre tenía una influencia brutal en mí. Entonces yo creo que a diferencia de otros divulgadores de estoicismo, el mío puede diferenciarse tal vez por esa influencia espiritual, el todo, ese más allá, esas energías, y es la manera en la que yo entiendo el estoicismo.
Nada, después terminé de hacer ese resumen, se lo pasé a gente cercana a mí, mi pareja, mi madre, lo leyeron y enseguida me dijeron, oye, publica esto. Y yo, no lo quiero publicar, que esto es para mí y para la familia, para que los que vienen después de mí vean la forma en la que yo pensaba y como yo creo que ellos deberían también de pensar, dejar algo de valor. No, tienes que publicarlo. Y nada, y me animé a publicarlo. Hice la portada, bueno, me la hizo mi madre, que también es ilustrador y demás. Y al final, mira, aquí estamos, tío. Sí, es el libro que tenemos aquí, que es uno de los libros que nos ha inspirado a nosotros en este proyecto. Es un libro chulísimo, es un libro que lo abras por donde lo abras y en el momento de bajón que estés, sea cual sea, te inspira y te llena de energía. Ya hablaremos de él más adelante. Y bueno, queremos un poco poner a la gente en contexto de qué es el estoicismo, porque la gente, mucha gente no lo conoce, han oído hablar de él, pero queremos que nos expliques en profundidad qué es el estoicismo y cómo se puede aplicar a día de hoy para hacer de esta sociedad una sociedad más fuerte. Sobre todo eso. El estoicismo, la forma en la que yo lo entiendo, es sobreponer la racionalidad humana por encima de nuestros instintos primitivos. El estoicismo nace en la Grecia clásica, la Grecia del siglo III a.C., a raíz de, se podría decir que el primer estoico fue Zenón de Sitio. Este hombre fue un mercader, no sé si lo he dicho bien. Mercader. Un mercader, tremendamente rico, al igual que su padre, el cual por un viaje de negocios metió toda su riqueza dentro de un barco, el cual naufragó. Pero él consiguió nadar hasta tierra y se dio cuenta que lo había perdido todo y que lo único que le quedaba era la vida. Y él se vio ante la misma tesitura que se vería más adelante de Epicteto, que es: ahora mismo puedo hacer dos cosas, o lamentarme y regocijarme en mi propio sufrimiento por lo que acaba de suceder, o puedo empezar de cero y tomarme esto como una lección. ¿Qué hizo Zenón de Sitio, perdón? Lo que hizo fue ir a una biblioteca y empezó a llenar ese vacío existencial, esa bajona, por así decirlo, que le dio, con conocimiento, estudiando a filósofos anteriores a él y cogiendo ideas y razonándolas y creando él sus propias ideas. Empezó a desarrollar lo que sería ahora mismo, podríamos llamar un estoicismo primitivo. Más adelante, otros pensadores irían conformándolo, porque el estoicismo, a diferencia de otras formas de filosofía, no es una filosofía que hizo este señor y se la atañe a él, como por ejemplo el epicureísmo, que lo hizo Epicuro, ¿sabes? Lo hizo él dio las bases y demás. No, el estoicismo se fue conformando a lo largo de los siglos y fue conformado tanto por emperadores como por esclavos. Entonces, es una filosofía que da que pensar. También ha sobrevivido al paso del tiempo, porque ten en cuenta que siempre hay olas de estoicismo. Ahora estamos recibiendo otra vez otra, que yo creo que va a ser una de las más fuertes. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad actual en la que es donde más se puede practicar el estoicismo. ¿Por qué digo esto? Porque en la sociedad actual tenemos una infinidad de comodidades. Entonces, ¿quién es más estoico? ¿El que ayuna porque por circunstancias de la vida no tiene hambre y ayuna? ¿O el que ayuna teniendo todo a su disposición y aún así decide resignarse de hincharse a comer y decide ayunar por su cuenta? Entonces yo creo que es un momento perfecto para aplicar el estoicismo. Pero, ¿en qué nos puede ayudar el estoicismo? ¿Cuáles son esas bases aplicables a día de hoy? Pues para hablar de las soluciones que da el estoicismo, primero creo que deberíamos de hablar de los problemas que existen a solucionar. Hoy en día yo considero que existe todo un sofisticado sistema de distracciones. Es como si se monetizara nuestra atención. Todo está intentando captar nuestra atención. El Netflix, la pornografía, la comida rápida a cualquier hora del día, los videojuegos, todo está captando nuestra atención, compitiendo por nuestra atención. ¿Y qué consigue este sistema? ¿Cuál es uno de los efectos secundarios de este sistema? Mantiene al ser humano en una especie de estado de zombificación. Es lo que a mí me gusta llamar deficiencia humana. Para mí, ya lo dijo Sófocles, no hay nada más grandioso que el ser humano. Todo lo que hemos conseguido, la arquitectura, nuestra gastronomía, nuestro arte, nuestra política, todo lo que el ser humano ha sido capaz. Pues yo creo que como seres humanos deberíamos rendir homenaje a lo que representamos. Pues todo este sistema hace todo lo contrario. Se carga esa eficiencia humana, se transforma en un zombie. Y claro,
después tiene otra serie de problemas, como por ejemplo, vamos a hablar de los ideales. Los ideales hoy en día yo creo que están suponiendo otro gran problema, porque antiguamente un ideal, una persona ideal, era una persona sabia, era una persona ingeniosa o una persona valiente. Sin embargo, hoy en día, ¿quiénes son los ideales? ¿Cuáles son nuestros ideales hoy en día de los jóvenes sobre todo? Pues se premia al drogadicto, se premia al vago, se premia al que habla mal, se premia al que no trabaja y decide rebelarse contra la sociedad, lo cual no tiene ningún sentido. Ya nos lo decía Marco Aurelio: lo que es malo para la colmena es malo para la abeja, y lo que es malo para la abeja es malo para la colmena. Entonces, hemos dicho un montón de problemas que tiene la sociedad, ¿no? Pues, ¿qué solución tiene esto? Pues el estoicismo nos da una serie de soluciones que podemos aplicar en nuestro día a día individualmente, y al final pues formamos un colectivo y creamos una sociedad más fuerte, más libre y más capaz. Has hablado varias veces de Marco Aurelio. Marco Aurelio nos suena por películas como Gladiator y demás. ¿Puedes hablarnos de él y de qué consiguió él gracias a esas bases del estoicismo? Marco Aurelio se consideraba como el emperador platónico, por así decirlo. ¿Por qué? Porque los filósofos y los emperadores siempre tuvieron como una especie de reyerta entre ellos, porque claro, los filósofos tenían un libre pensamiento, los emperadores eran muy rígidos, por así decirlo, y claro, los filósofos siempre creían que debería gobernar un filósofo, y eso se cumplió cuando vino Marco Aurelio. Marco Aurelio fue una persona que vivió situaciones muy duras, vivió muchas guerras, tuvo que gobernar un país en medio de la peste. Además, él murió por la peste, murió, me parece que fue por la viruela hemorrágica o algo así, bueno, una enfermedad que no soy médico, no la conozco, pero murió por la enfermedad que atañía a su pueblo. Fue traicionado por sus propios sublevados. O sea, vivió una serie de situaciones brutales. Y en el estoicismo, Marco Aurelio, cada estoico tiene su fuerte en diferentes campos del estoicismo, en diferentes virtudes, creo yo. Pues Marco Aurelio se enfocaba mucho en la disciplina y en el memento mori. Él estaba obsesionado con la muerte. Él todas las noches, cuando se acostaba, abrazaba a sus hijos, a su mujer, ejercitaba mucho el memento mori, porque se daba cuenta de que nada está garantizado. Nos dicen los estoicos: todo es un préstamo de la fortuna. Cuando abrazas a tu hijo, quiérelo, disfruta de ese abrazo, pero recuerda que estás abrazando a un mortal y que igual que se te dio, se te puede ser arrebatado. Ahí hizo más énfasis Marco Aurelio. Grandes estoicos, también tenemos a Epícteto. Epícteto tiene una historia curiosa, que a Epícteto en realidad lo voy a nombrar cuando hablemos de la templanza. Vamos a hablar, si te parece, de los pilares del estoicismo, que hay 4 fundamentalmente: coraje, templanza, justicia y sabiduría. Y a Epícteto me gustaría nombrarlo en la templanza, porque creo que es el que mejor representa esa virtud. Si te parece, empezamos por el coraje. Dale caña. En el coraje es una virtud fundamental en el estoicismo. El estoicismo tiene esas 4 virtudes que se subdividen en otras, pero que esas como que son las más generales. En el coraje, la gente entiende el coraje estoico como un grupo de soldados que ante una muerte inminente deciden combatir y morir antes que rendirse. Vale, sí, eso es muy valiente y eso es muy estoico, pero ¿cómo podemos usar el coraje según el estoicismo nosotros en la actualidad? ¿Cómo lo podemos llevar a cabo? Hoy en día tenemos un problema que es, por ejemplo, todo tipo de ansiedades. La sociedad actual tiene todo tipo de ansiedades, miedo hasta a hablar por teléfono, algo tan sencillo como hablar por teléfono, miedo a venir aquí a un podcast, a ser entrevistado sin conocer a la persona con la que va a hablar, miedo a una entrevista de trabajo, ansiedades a todo tipo de cosas. Básicamente personas que tienen ansiedad hasta la propia sociedad. O sea, es un disparate. Pues hace falta coraje para autoimponerse nosotros mismos esas reglas. Tú eres tu mayor instructor, tú eres quien más te puede apretar las tuercas. Y bueno, hay un ejercicio estoico que se practica en base al coraje, que se llama infortunium viventem. Es básicamente el exponernos voluntariamente a situaciones adversas, para en el momento en el que esas situaciones adversas se den, tú ya estés preparado. Claro, la gente escucha esto y te va a llamar extremista, radical, o se va a cuestionar tu juicio. Joder, tío, ¿para qué te duchas con agua fría? Estás enfermo todos los días.
Tío, ¿por qué duermes en el suelo una vez a la semana? ¿O por qué has decidido una vez al mes dormir 5 días seguidos en el suelo? Eso es infortunio vivente, eso es imponerte a ti mismo esas situaciones de adversidad para prepararte ante una posible situación en la realidad y también para fortalecer el espíritu. Marco Aurelio decía que un hombre sin disciplina, Séneca decía que un hombre sin disciplina es como un cuerpo sin alma. La disciplina es quien nos forja, es quien demuestra quiénes somos. Epicteto ya también nos decía que la disciplina forja a los hombres, la disciplina muestra quiénes somos. Por ejemplo, lo que tú nos quieres transmitir con esta reflexión es: yo me ducho con agua fría y el día que por lo que sea me corten el agua o esté en un sitio que haya agua fría, no sentiré tanto el frío del agua fría. Exactamente. El día que esté en la calle, me pille una lluvia o haga un frío bajo cero, no sentiré tanto ese frío. Y luego innumerables de casos similares que se pueden dar, ¿no? Imagínate que mañana hay un apagón eléctrico, que dure lo que dure. ¿Estamos preparados para ello? Exactamente. Quizás deberíamos a ponernos a prueba en ese sentido también, ¿no? Y en muchos otros, ¿no? Con el hambre. ¿Quién te dice a ti que mañana no podemos pasar hambre por lo que sea? Si tú estás un poco entrenado en pasar hambre, en vez de comer cada 3 horas o cada 4 horas, haz desayunos hasta el mediodía. Yo los he practicado, al principio te mareas, al principio estás muy nervioso, no piensas igual, incluso no ves igual, sí, y al final lo acabas controlando. Y un día, por ejemplo, que tardas en comer porque estás de viaje o porque por el trabajo, por lo que sea, tienes ya un entrenamiento, ya estás entrenado. Te hablas ya a niveles muy básicos. Yo he sentido estas cosas de las que tú me hablas. Claro, pero ya no es solo, lo que tú dices es correcto, va por ahí, pero ya no es solo el prepararte para situaciones que se puedan dar en la realidad. Es, por ejemplo, Séneca nos decía, el tratar el cuerpo rigurosamente asegura su obediencia a la mente. ¿Qué quiere decir eso? Que tú, cuando eres duro con tu cuerpo, dominas tu mente. Entonces, es para convertirte en una persona más libre. Yo creo que por ahí va el tema del coraje. Entonces tú, por ejemplo, ¿a qué situaciones le dirías a la gente que se expusiese voluntariamente para aumentar su coraje? Eso depende de qué tipo de persona sea con la que esté hablando. Porque a lo mejor, para mí, yo por ejemplo soy militar, nosotros de maniobra, a lo mejor me mandan 15 días de maniobra y duermo en el suelo, los 15 días, sin pega, no pasa nada. ¿Qué pasa? A lo mejor para ti eso supondría un esfuerzo mucho mayor que para mí, que ya estoy acostumbrado a ello. Entonces depende de qué persona sea con la que estés hablando. Yo creo que el ejercicio debe de ser buscar aquello que nos lo haga pasar mal y enfrentarnos a ello, buscar nuestros puntos en los que nosotros digamos, joder, aquí estoy incómodo, pues lo voy a hacer. Joder, esto me hace sentir miedo, pues lo hago, pero lo hago con miedo, pero lo hago. Yo creo que va por ahí. Por otro lado, Continuamos. Por otro lado tenemos la templanza. La templanza habla de la serenidad. Los estoicos creían que para alcanzar la felicidad nuestra mente tendría que estar en un estado de serenidad. Ahí veo yo esa influencia budista también. Ellos atañaban el término ataraxia. Ellos hablaban de la ataraxia. La ataraxia es el estado de permanecer imperturbable ante situaciones adversas. Es decir, nos sucede cualquier tipo de situación adversa, imagínate la que tú quieras. Vale, pues el conseguir nosotros tener esa capacidad mental de decir, no voy a dejar que esto me afecte. El estoicismo divide todo de la siguiente manera: lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. Eso se llama dicotomía de control. Pues el estoicismo aboga porque nos enfoquemos en lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar lo eliminemos, no le prestemos atención. Ellos dividían todo en lo bueno, lo malo y lo indiferente. Lo bueno son las virtudes, lo malo son los vicios, los excesos, lo que ellos consideraban lo que corrompía el espíritu del ser humano, y lo indiferente es todo aquello que no podemos controlar. Están los indiferentes positivos, los indiferentes preferidos y los indiferentes no preferidos. Un indiferente preferido podría ser tu propio cuerpo. Tú prefieres tener tu cuerpo a no tenerlo, tú prefieres tener brazos a no tener brazos. Pero no por perder un brazo vas a dejar de ser quien eres. No por perder un brazo tienes que perder la libertad de tu mente. Epicteto, por ejemplo, fue un esclavo. Él nació esclavo y tenía un amo que era tremendamente cruel, se llamaba Epafrodito.
Era la mano derecha de un tirano, del emperador Nerón. Epícteto acostumbraba a recibir palizas desde niño. Y en una de las reyertas que tuvo con su amo, bueno, no fue una reyerta, el amo lo torturaba y ya está. Pues en una de estas, el amo empezó a retorcerle la pierna y a retorcérsela, y a lo que él dijo: si continúas retorciéndome la pierna, la vas a romper. Él siguió y se la partió. A lo que Epícteto con serenidad respondió: te lo dije. A él no voy a decir que no le importó, pero se lo tomó como lo que son las piedras en el camino, que no dejan de ser lecciones. El punto de vista es lo que nos forja. Pues él se hizo precursor de la filosofía. Él le dio forma al estoicismo gracias a esto que se le sucedió. La gente veía a un tío que tenía la pierna rota, que iba todo en muleta a todas partes y que iba repartiendo una sabiduría inmensa y que no, era una persona feliz. Se dice que era incluso hasta una persona que tenía un cierto grado de humor para la época y claro, la gente se sorprendía de ese tipo de cosas, veía ese espíritu de superación, ¿no? Otro valor militar. Y claro, la gente pagaba a unas cantidades de dinero descomunales para que sus hijos recorrieran grandes distancias para tener a lo mejor una hora de conversación con él. Otro ejemplo de la templanza podría ser el cuento popular de la carretilla con 2 caballos y un perro. Lo cuento rápido para terminar. Básicamente son 2 caballos y un perro que tiran de una carretilla, empiezan a correr y al par de minutos el perro se da cuenta de que obviamente es mucho más débil que los caballos. Los caballos pueden correr más rápido, tienen más resistencia. Al par de minutos el perro está exhausto. Entonces el perro tiene 2 opciones: o dejarse arrastrar por la carretilla o asumir lo que le está sucediendo y decidir: voy a intentar dentro de lo que puedo disfrutar del paisaje, voy a intentar dentro de lo que puedo aceptar la situación y pensar: algún día se terminará. En el ejército, yo cuando estuve en el periodo de instrucción, en el CEFO, son 4 meses que te hacen antes de ir a la unidad, había un que decía siempre lo mismo que a mí me llegó, que decía: ahora tengo frío, pero ya no tendré frío. Llegará un momento en el que no lo tenga. Ahora tengo hambre, pero llegará un momento en el que no tenga hambre. Ahora me duele, pero llegará un momento en el que me dejará de doler. Eso es una solución, esa mentalidad es una solución a otro problema que tenemos en la actualidad, que es el victimismo. Es el victimismo. O sea, una persona en la actualidad, una persona que tiene un problema y no para de quejarse de él, cuando tú haces eso, estás depositando el control de tus emociones en otra persona. ¿Por qué? Porque estás haciendo responsable a esa persona de la que te estás quejando de que te solucionen tus problemas. Cuando tú puedes tomar cartas en el asunto y verlo como lo que realmente es, que es una elección más. Hay 2 formas de ver las cosas. Los estoicos decían que, concretamente Epícteto decía que todo tiene 2 asas. Por una, se puede hacer de la manera correcta, y por la otra, de la incorrecta. Siempre tenemos 2 opciones, hermano. Hemos hablado de 3 pilares, ¿no? De coraje, de templanza y sabiduría. Nos quedaría justicia, ¿no? Sí, hemos hablado de 2. Hemos hablado de la templanza y del coraje. Y bueno, nos quedaría sabiduría y justicia, ¿no? Nos quedaría sabiduría y justicia, pero antes te quiero decir una cosa más de la templanza. Existe un concepto en la templanza que se llama apateia, que la gente malinterpreta, porque los estoicos tienen fama de ser personas insensibles con las personas que no lo entienden. O sea, una persona que no ha estudiado el estoicismo piensa que es una mentalidad insensible, y eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque el estoicismo aboga por el control total de tus emociones. Tienes que tener la capacidad de emocionarte escuchando una obra de música o el día de la boda de tu hija, sentir esa alegría y ser sensible y emocionarte, pero también tienes que tener la capacidad, la selectividad de decir: he perdido mi trabajo, no hay manera de recuperarlo, pero no me voy a amargar, me da igual, voy a hacer todo lo que esté en mi mano para conseguir otro y ya está, y voy a seguir adelante. Eso es la auténtica apateia. La apateia es lo que consigue el estado de serenidad que llamamos ataraxia. La mente es un filtro, hermano. La mente es un filtro. Todo lo que nos rodea nos bombardea de información. Y la mente, en psicología existe una forma de explicarlo que habla de que existe una parte consciente y subconsciente.
La parte consciente es la que yo ahora mismo decido mover este papel o este bolígrafo, lo estoy haciendo conscientemente. Las palabras que tú vas a usar para explicar algo, lo estás haciendo conscientemente. Pero luego hay otra información que la manda el subconsciente, que es la mayoría, por cierto. Pues esa información supone un papel fundamental en nosotros mismos, que es, por ejemplo, el color de la camiseta que usas. Los colores ejercen una influencia brutal en nosotros. La música que escuchamos, los gestos que usamos para hablar, todo eso influye en nosotros. Y eso modifica nuestra personalidad. Pero lo que más modifica nuestra conducta y nuestra forma de ser son las personas. Las personas es lo que más capacidad tiene de modificar nuestra conducta. Es más, llega a tal grado el ser humano que nosotros subconscientemente, ante una persona que admiramos, ante un ideal, tendemos a imitarlo, sus gestos, su forma de pensar, todo. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Nosotros tenemos ahí una herramienta, una clave. ¿Por qué? Porque ya que sabemos esto, podemos autosabotear esa aduana que existe en nuestra mente para decidir qué información entra y qué información no entra. El estoicismo aboga porque elijamos ideales sabios. Aboga por ideales sabios, es decir, rodéate de ganadores, que la conversación es diferente. Si tú te rodeas de personas que no paran de quejarse, que siempre que quedan para beber alcohol, que están siempre liándola, pues tú acabarás viviendo situaciones que estén en ese círculo. Al fin y al cabo no dejamos de ser energía, vibrando en diferentes planos y nos entremezclamos entre nosotros. Una conversación no es más que un intercambio de energía, por así decirlo. Pues nosotros tenemos que autosabotearnos, construir en la mente una aduana que deje pasar lo que nosotros decidamos. Solo tú puedes hacerte daño, Óscar. Solo tú puedes decidir esto me va a afectar y esto no. Obviamente hay casos extremos, como por ejemplo... ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos todo esto que tú me estás contando? Rodeándonos de un entorno que propicie esa fortaleza. Marco Aurelio abogaba porque tengamos un entorno de trabajo óptimo para el trabajo que vamos a desempeñar. Es decir, por ejemplo, en el hermetismo se dice como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Una persona que es un desastre, su entorno también es un desastre. Es decir, su habitación está desordenada, su limpieza o su higiene es pésima. Sin embargo, una persona que para ser feliz necesita terminar primero su trabajo y luego puede descansar. Una persona que tiene ciertos... se autoimpone ciertas normas, tú lo ves y suele tener las cosas ordenadas, suele tener su cuarto limpio, suele ir bien afeitado. Entonces, tanto A lleva a B como B lleva a A. Si tú no eres una persona que que no consigue sus metas, sus logros, empieza por ti mismo. Epicteto decía que para tú poder dominar el exterior, tienes que dominarte primero a ti mismo. ¿Entiendes? Zenón de Sitio nos lo decía también, lo completaba. El que no hay imperio más difícil de conquistar que uno mismo. O que el hombre conquista el mundo al conquistarse a sí mismo. Todos ellos nos quieren decir lo mismo. Empieza por ti, empieza por tu entorno. Vale, yo no soy una persona ordenada, pues empiezo a trabajar en esto, a trabajar en lo otro, y te va cambiando, tío, te va cambiando. Y eso, porque no, es muy fácil decirlo, tal, no sé qué, no. En el ejército eso se ve. Y claro, bajo un régimen en el que no te puedes permitir hacer las cosas mal, pues entonces uno adquiere ciertos valores que primero uno hace, ciertos hábitos que primero uno hace obligado y luego interioriza. Es como, por ejemplo... ¿Tienen que ser cambios muy radicales o puedes empezar paso a paso? ¿En el ejército? No, en el ejército es radical. En el estoicismo. Ah, del estoicismo. Sí. Hombre, eso depende de la autoexigencia que tenga cada uno. Yo, por ejemplo, soy una persona que lo hace a lo bestia, pero Epicteto, por ejemplo, a sus alumnos les decía que empezaran a hacer todo poco a poco. Él creía que no vale de nada ir de A a C sin pasar por B primero. Entonces, una persona que no está acostumbrada a ducharse con agua fría, por ejemplo, que es el ejemplo que más estamos sacando ahora, aunque hay muchos otros, puede empezar duchándose con 2 minutos de agua fría, y luego a 3, y luego a 4, y luego 2 veces por semana, y poco a poco te vas acostumbrando al hábito. Va a llegar a un punto en el que ni la sientes, como tú has dicho, pero no te quedes ahí. El ejercicio que tienes que hacer es tú darte cuenta de dónde flaqueas y apretarte las tuercas.
Y yo creo que por ahí podíamos dejar la templanza porque si no se nos va el podcast de mano. A mí me gustaría decir que esto no es un podcast para, como otros que existen por ahí, de sentarse a escuchar una conversación, que también está muy bien, es muy interesante. Yo creo que este podcast es algo para sentarse con libreta y boli. Es algo para coger notas, algo para estudiarlo, para darle para atrás, para decir, joder, pero esto que ha dicho, yo lo pensaba, pero no sabía cómo explicarlo, no sé qué, o yo pienso de esta manera, no sabía que tenía nombre. Es un podcast para libreta y boli. Bueno, yo tengo aquí libreta y boli también. Yo te estoy dejando hablar, yo estoy estudiando ahora mismo. Así que continúa. Nunca dejamos de aprender, tío. La mente es una perla. Vale, pasamos a la sabiduría, por ejemplo. El tercer pilar fundamental del estoicismo, la sabiduría práctica. ¿Qué quiere decir esto? Está muy bien saber a qué distancia están las estrellas, está muy bien saber qué edad tiene el sol, eso también está muy bien. Pero el estoicismo aboga porque tengamos una sabiduría práctica, una sabiduría que podamos emplear en el día a día. Es decir, hay ciertas cosas que el ser humano, en la sociedad en la que vive, debería de saber y debería de construirse. Es un triángulo, hermano. Está la mente, el cuerpo y el espíritu, y hay que entrenar las tres. Como tú abandones una, la pirámide se cae. Entonces tienes que darte de conocimiento que sea útil. Déjame pensar un ejemplo. Bueno, yo como militar, por ejemplo, considero que nosotros lo llamamos TC3, primeros auxilios, aunque el nuestro está enfocado al combate. Vamos a hablar a una situación real que ataña a personas del día a día civiles. Por ejemplo, primeros auxilios. ¿Cómo poner un torniquete? ¿Cómo poner un torniquete? ¿Te refieres en un accidente o si presencias una reyerta violenta, no? Exactamente. Una puñalada o un disparo. Exactamente. Yo estoy seguro que la mayoría de la gente que no tiene una formación militar o médica no sabe poner un torniquete. Yo, sin embargo, yo siempre tengo un torniquete en el coche. Tengo uno en el portabulto y otro aquí detrás, en el sillón. En el botiquín, en el botiquín, en primera línea que usamos en el trabajo, aquí llevo un torniquete. Sí, te traje uno de regalo, que sé que a ti te molan estas cosas. Muchas gracias. Esto por si me dispara o me apuñala algún hater, ¿no? Eso es porque lo tienes que tener siempre encima, hermano. Que últimamente estamos teniendo muchos. Espero que no lo tengas que usar nunca, pero quién sabe, tío. Esto es algo que todo el mundo debería saber. A lo mejor estás conduciendo y el motorista que va adelante se cae y pierde la pierna contra el arcén. Y tú le puedes salvar la vida con eso. Esa persona que pierde la pierna, en 2 minutos y medio pierde el conocimiento y en 3 está muerta. Luego me enseñas a utilizarlo. Me estoy acordando al ver esto. Como trabajaba de portero, hubo un movidón ahí entre dos chicos. Y uno de ellos sacó un cuchillo, le lanzó una puñalada al cuello, el otro puso la mano, le cortó todo esto entero. Todo esto. Joder. Le agarramos, bueno, unos chorros de sangre que no veas. Y el tío, o sea... daba la información de hacer este gesto. Pero no funcionaba, ¿verdad? Los dedos no funcionaba, no. Los dedos no se movían, pero se veía como los tendones hacían así. Claro, hacían su eso. Estaban cortados. Y bueno, me quité el cinturón, se puso yo aquí, bien apretado el cinturón. Y bueno, pues prácticamente le salvamos, porque estaba chorreando, pero parecía un aspersor, o sea, increíble. El tío blanco se iba a una ambulancia y bueno, se ha quedado con la mano. Pero hicimos un poco eso con el cinturón y demás. Pero bueno, en hemorragias mucho más grandes, pues hay que tirar de métodos como este. Luego me enseñas Luego te enseño a usarlo de manera correcta, porque hay mucha gente que no sabe ponerlo y quien dice que sabe a veces lo pone mal. ¿Por qué piensas que en las escuelas no nos enseñan a utilizar este tipo de cosas que al final es algo básico de primeros auxilios? Lo desconozco, tío, lo desconozco. Pero no pensemos el por qué esto funciona mal. Busquémosles la solución y ya está. Marco Aurelio decía, no perdamos el tiempo debatiendo de lo que debe ser un buen hombre, simplemente seámoslo y ya está. Pues entonces, ya que esto nos enseña en el sistema educativo, pues es nuestro deber instruirnos diariamente. El torniquete, el saber tratar un apuñalamiento hasta que lleguen los servicios sanitarios profesionales, todo ese tipo de formación. ¿Cómo tratamos eso? Por ejemplo, un apuñalamiento. Un apuñalamiento en la Yo calle. Personalmente, hay muchas formas de tratarlo. La forma en la que a mí me han enseñado está enfocada a otras cosas, pero yo personalmente, si me sucediera a mí o a otra persona, yo lo inmovilizaría. Inmovilizaría el objeto punzante y esperaría a que llegara los servicios sanitarios. Mucha gente lo que hace es, no, hay que quitárselo y taponar la herida. Negativo. Tú tienes que inmovilizar ese objeto punzante. Y ya vendrá quien, igual que entra cortando, sale cortando. Con un vendaje o de alguna manera...
¿Cómo? Es que sí, puedes usar un vendaje. Puedes usar un vendaje que estos que inmovilicen. El apuñalamiento es muy delicado, también te digo, ¿eh? Pero te digo, la forma en la que a mí me han enseñado va enfocado a otras cosas. Va enfocado a otras cosas. Vamos a seguir dándole caña a los, Sí, vamos a darle. a los pilares. Que estábamos hablando de la sabiduría, tú no estabas hablando Exactamente. de que hay conocimientos que no tenemos tan básicos como puede ser poner, por ejemplo, un torniquete en un accidente de tráfico, un civil con otro civil, y bueno, y me imagino que de muchos otros casos más, ¿no? Claro, muchos otros casos más. Yo continuamos. te he nombrado este porque por mi profesión, pero claro, también te puede servir el saber cómo resolver un problema de fontanería en tu casa. Son cosas útiles, ¿sabes? Sí. Seguimos con el siguiente pilar, que sería la justicia. La justicia, los estoicos la ven de una forma diferente a lo que la gente pensaría. ¿Por qué? Porque Marco Aurelio pensaba que está en la naturaleza del ser humano ayudar a los demás. Lo que es bueno para la abeja, bueno para la colmena. Sin embargo, el estoicismo piensa que no todos merecemos lo mismo. Y me explico, porque aquí vendrá un montón de gente a decir, joder, este tío, no sé qué, como que no todos merecemos lo mismo, todos somos iguales. Sí, una cosa es igualdad y otra cosa es equidad. Y el estoicismo nos enseña de que un delincuente no merece lo mismo que un ciudadano que se comporta de forma ejemplar. Que la persona en estado de necesidad, que está en la calle sin nada, el que se limita a sentarse y poner la mano así, no merece la misma recompensa que el que se busca la vida intentando tocar un instrumento, intentando pintar, hasta ofreciéndote a cargar cosas, buscándose la vida. No merece la misma recompensa. Ambos merecen la ayuda porque no dejan de ser seres humanos sintientes y con emociones. Pero uno merece más recompensa que el otro. El estoicismo aboga por eso. Bueno, Marco Aurelio decía, ofensa hace a los buenos el que ignora a los malos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo aplicamos esto a la sociedad actual? Aquí a lo mejor me meto con mi profesión, voy a intentar que no. Pero, por ejemplo, para mí es inviable que un violador o un asesino pueda estar libremente por la calle. Para mí es inviable que una persona que ha cometido un delito flagrante como una barbaridad tenga los mismos derechos que yo, o las mismas facilidades para conseguir X cosas que yo. Para mí eso es inviable. Y el estoicismo aboga por eso, por la auténtica justicia, no por las leyes. El estoicismo no te dice respetar a muerte las leyes que tiene tu país y no te las cuestiones ni nada. No, tenemos que cuestionarnos todos. Pero hay ciertas cosas que son universales, tío. Hay ciertas cosas que todo el mundo sabe lo que está bien y lo que está mal. Todo el mundo sabe lo que es ético y lo que no es ético. Pues simplemente hazlo. Simplemente hazlo, tío. Hemos terminado con los 4 pilares básicos del estoicismo, ¿no? Coraje, templanza, sabiduría y justicia, ¿no? Afirmativo, los estoicos dividían el día a día de la siguiente manera. Y yo humildemente me atrevería a decir incluso que la vida misma se debería de dividir de esa manera. Que es la siguiente. Planificación, ejecución y reflexión o autoevaluación. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos seres que necesitamos tener un proyecto, necesitamos tener algo que nos haga sentir realizados. Entonces yo creo que cada uno debería, a lo mejor ya a un nivel más avanzado, pero tener su proyecto personal, da igual cuál sea, tío, da igual qué proyecto sea. No te estoy hablando de un partido político ni crear nada que se considere grande en esta sociedad. Por ejemplo, imaginemos que tú quieres ser pianista, pero claro, eso no da dinero. O actualmente suceden X cosas que no da dinero. Y trabajas en un Burger King, ¿vale? Pero tú, en tu tiempo libre, las horas que sean, te dedicas a muerte al piano. Y si duermes 5 horas en vez de 8, porque las pasas tocando el piano, pues haces tu pasión, tío. Esto es una obra de teatro, al fin y al cabo, en la que cada uno tiene que interpretar un papel. Te puede tocar interpretar el papel de un policía, interpretar el papel de un cirujano, de un pobre, de un ladrón. Te puede tocar el papel que te toque. Pero lo que tienes que hacer es hacer tu trabajo lo mejor posible. Con esto no quiero decir que seas el mejor ladrón posible, obviamente. Ese fue un buen ejemplo, ahora que lo pienso. Cada uno tiene que hacer su labor, venir a hacer lo que vino a hacer, lo mejor que él crea. Vale, perfecto. Pues entonces tenemos que esa planificación, yo por ejemplo por las mañanas, todas las mañanas, me hago una lista de cosas que tengo que hacer. De tal hora a tal hora voy a barrer, de tal hora a tal hora voy a ir al gimnasio. Y lo cumplo. ¿Por qué? Porque eso es un contrato que estás firmando tú contigo mismo. Una manera de empezar a coger esa carrerilla, ¿no? Entonces,
Eso es un mensaje que tú lanzas al universo, te presentas todos los días, eso lo decía Marco Aurelio, todos los días, preséntate todos los días, tengas ganas, no tengas ganas, da igual, eso es disciplina. La diferencia entre la motivación, que es espontánea, sube y baja, y la disciplina es constante. Entonces, eso es un contrato que tú firmas contigo mismo. No, es que no puedo ir al gimnasio porque aunque haya escrito aquí que voy a ir de 8 a 9, no he dormido bien la noche, negativo. Tú vas al gimnasio, porque tú lo has escrito. De 10 a no sé qué, tenía que llamar a mi madre, pero no la voy a llamar porque he venido reventado el trabajo y no me apetece. Negativo, tú llamas a tu madre y la habrás reventado y se acabó. Lo haces, pero lo haces reventado. Haga frío, haga calor, lo haces, hermano. Ese es el mensaje de compromiso que te mandas contigo mismo y con el universo. Porque si tú te dices que vas a hacer algo y no lo haces, es como con otra persona. Como cuando hablas con otra persona y dices, tío, nos vemos a tal hora. Y no estás a esa hora. Oye, quedamos tal día y al final no aparece. Esa persona pierde la confianza en ti. Pues tú pierdes la confianza en ti mismo. No puedes perder la confianza en ti mismo. Tienes que enriquecerte y hacerte fuerte cumpliendo lo que dices que vas a hacer. Es un error común el decir voy a hacer X cosas y no las hago todas y luego al final tenemos una sensación de decepción, una sensación de que nos hemos traicionado a nosotros mismos. Epicteto nos decía, no te tropieces con la piedra que está detrás tuya. Un error es un error, pero 2 veces el mismo error es estupidez. Después tenemos la ejecución, que es hacerlo, está claro, y luego la reflexión. Eso es súper importante. Tenemos que todas las noches, yo lo hago por la noche personalmente, hay gente que lo hace el día siguiente por la mañana, reflexionar. Dije que iba a hacer esto, esto y esto no lo hice. Vale, pues mañana lo voy a hacer de esta manera. Hoy me encontré esta situación, tuve que hablar con esta persona y le respondí incorrectamente, no debía hablarle así. Mañana me disculpo con esta persona y lo haré la próxima vez de otra manera. La reflexión es súper importante, súper importante. Nos has hablado ahora mismo sobre el universo, sobre presentarse al universo. Nos has hablado de alguna forma de la conexión que tiene el estoicismo con el budismo, también por la influencia budista que tienes tú por parte de tu madre, y de la mente universal, ¿no? ¿Nos puedes desarrollar un poco todo esto? Yo personalmente, aquí a lo mejor ya me alejo del estoicismo, pero yo personalmente pienso que en el universo todos vibramos de una manera determinada y que esas vibraciones se conglomeran entre sí, pero que no dejamos de ser la misma persona. Yo personalmente creo en la mente universal. Soy una persona que cree que cuando morimos volvemos al lugar del que nacemos. Y esto me ha ayudado a entender mejor el estoicismo, porque los estoicos no tenían miedo a la muerte. ¿Por qué? Pues porque ellos aplicaban la dicotomía de control a todo. La dicotomía del control, recordemos que era el ignorar lo que no controlamos. La muerte no está bajo nuestro control. Entonces, si no está bajo nuestro control, ¿qué sentido tiene preocuparse con males imaginarios? Ya lo decía Séneca, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. La mayoría de las veces nos planteamos todo tipo de problemas en nuestra mente que no llegan a suceder, cuando lo que tenemos que pensar es que pase lo que pase, lo resolveremos con las mismas armas con las que lo resolvimos problemas anteriores iguales o peores. La muerte es un problema que no tiene solución. ¿Qué más da? En la antigua Grecia, cuando los militares venían después de sus hazañas y les hacían un pasillo de flores y todo el mundo los engrandecía, siempre había al final un señor que le decía memento mori. ¿Qué quiere decir esto? Recuerda que vas a morir, recuerda que eres un mortal, recuerda que sí, todo esto ahora es grandioso, pero va a llegar un momento en el que se acaba, tanto lo bueno como lo malo se acaba. Hay que disfrutar de ambas partes, creo yo. No recuerdo cuál de ellos fue, pero decía que el bien no, las cosas buenas y las cosas malas forman parte de una misma cara, son la misma cara de una moneda, que diga. Entonces, creo que tenemos un concepto erróneo de lo que es la muerte, ¿no? También es verdad que, al fin y al cabo, ese tipo de ansiedad nace por el desconocimiento. Pero es eso, tío. Si no lo sabemos, bueno, cada uno tiene su creencia y yo creo lo que tal, pero si no lo puedes controlar, ¿qué más da? Vive tu vida lo mejor que puedas y vive bien mientras puedes. No caigas en el hedonismo de, como me voy a morir y voy a morir mañana, pues voy a hacer todo lo que me salga de las narices. No, eso es vivir de forma incorrecta, no vas a hallar la auténtica serenidad y esa ataraxia viviendo ese estilo de vida caótica, como es adentro es afuera. Entonces, vive mientras puedas y vive correcto, vive bien.
Yo siempre digo una cosa, vas a morir, así que ríe, así que vive. Es así, hermano. Yo me estás dejando loco, hermano, te lo juro. Loquísimo. Voy a hacer un ejercicio que hago yo muchas veces en casa, con tu libro, que te lo he comentado muchas veces. ¿Dónde está? Lo tengo aquí Dámele. abajo, tío. Me lo has robado. Y yo, como os he comentado al principio del podcast, o a la mitad del podcast, no sé en qué momento, este es un libro que me mandaste tú y es un libro en el que nos hemos inspirado también para este proyecto. Es como digamos que es el libro oficial de Predicatium, ¿no? Y muchas veces que estoy en casa, que estoy de bajón, ya sea por las operaciones de espalda, por el estrés en general, y cojo tu libro, tío, hago así, y por donde lo abra lo he abierto. Es lo mismo que estoy haciendo ahora mismo. Lo he abierto por aquí. Te lo voy a leer a voleo. Dale. Por lo que no podemos permitirnos vivir una vida infeliz persiguiendo el dinero o la fama, debemos luchar inconmensurablemente hasta desfallecer, pero con alegría y virtud, manteniendo la templanza y la serenidad que aportan las cosas bien hechas y la racionalidad. Debemos ser agradecidos por poder disfrutar de los bienes que nos da la vida o hemos conseguido, pero son elementos secundarios que adornan la auténtica felicidad que se encuentra por medio de la virtud. La sabiduría es el arte de aceptar aquello que no puede ser cambiado, de cambiar aquello que puede ser cambiado y de conocer la diferencia. Exactamente, hermano. Me llena mucho que digas esas cosas porque yo te lo dije al principio del podcast, yo esto no lo hice por dinero, tío. Yo no lo hice, ni siquiera lo iba a publicar. Y cuando una persona me dice, oye, tío, me ha pasado esto y gracias a esto me siento mejor. Eso es lo que yo quería. Yo por privacidad no voy a dar nombres, pero a mí me hablan toda la semana gente por Estirpe Estoica, en mi red de Instagram, con problemas jodidos, tío, problemas de verdad. Y me intentan pedir ayuda de cómo lo pueden solucionar, de cómo el estoicismo enfoca esto, tal. Te voy a dar un ejemplo. Me habló una chica hace una semana o 2 semanas, no recuerdo, que su madre tenía Alzheimer, su madre y su padre, y lo tenía en un grado ya tan fuerte que no sabía quién era su propia hija. Esa mujer estaba destrozada. Esa mujer estaba destrozada. Y vino de una manera, tío, y nada, estuve días que le hablaba y le preguntaba, oye, ¿cómo lo llevas? Oye, pues ahora intenta enfocarlo de esta manera y de esta otra. Esa persona me acabó dando las gracias porque superó esa especie de ruptura, o medianamente la superó, la ayudé a salir adelante. Y eso es lo único que es la intención de esto. Es como tu podcast, tío. Tu podcast tiene un objetivo. A lo mejor no en esta vida o en la siguiente será cuando se consiga, pero el objetivo es dejar algo de valor, dejar algo bueno. Yo por eso quise hacer este proyecto, porque independientemente de que triunfe como marca, o de que triunfe las camisetas, o de que triunfe el podcast, el mensaje va a perdurar, que es para mí lo importante. Otro tipo de negocio, me gusta acabar el negocio, hasta luego. Yo sé que funcione esto o no funcione, estas enseñanzas que nosotros estamos transmitiendo van a cambiar muchas vidas, miles de vidas, hoy, mañana y, como tú bien has dicho, en esta vida o en las otras. Y eso es lo que me llevo. Un proyecto que sé que va a ser eterno, triunfe o no triunfe. Eso es lo de menos, tío. Da igual en el estoicismo, la meta, ganar o perder, no tiene ningún valor realmente. Lo que importa es el camino que emprendemos hacia esa meta. ¿Qué sentido tiene tener un hijo y que directamente ya sea un adulto? Sin disfrutar de su infancia, sin disfrutar de su adolescencia. ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es el objetivo de la vida? ¿Cuál es el final de la vida? La muerte. ¿Qué sentido tiene nacer y morir al momento? Todo lo que hay de por medio. En el ejército tenemos una mentalidad que explica esto de una forma más correcta o más fácil de entender. Da igual si una carrera de 15 kilómetros, da igual que no llegues al kilómetro 15. Si en el kilómetro 12 te encuentro lo importante es que lo des todo. Tiene más valor en el estoicismo el que emplea todo cuanto está en su mano y lucha desconmensuradamente con sus ideales para salir algo adelante que el que lo consigue. Eso no tiene ningún valor. Pues hermano, vamos terminando. Muchísimas gracias por venir, de verdad. Placer, ha tío. sido todo un placer. He aprendido muchísimo. He flipado escuchándote. Y nada, vamos a seguir con los proyectos que tenemos entre manos, que no tiene otro objetivo que ayudar a los demás. Y para terminar, hermano, quiero que des unas palabras a nuestra audiencia, a la cámara, un consejo, sí, lo que tú quieras, ahí está libre para ti. Pues, por ejemplo, me gustaría decir que no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Seneca nos dijo que todos los necios tienen en común que
siempre se están preparando para intentarlo, para empezar. Así que tengas el proyecto que tengas, hazlo, nunca pares. Salga el sol por donde salga, a fuego, siempre a fuego. Mano, Gracias, tío. muchas gracias, brother.